Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo 68. ¿De qué modo la sustancia intelectual puede ser forma del cuerpo? Por las razones expuestas podemos concluir que la sustancia intelectual puede unirse al cuerpo como forma. Si la sustancia intelectual no se une al cuerpo como motor solamente, como dijo Platón, ni se une a él mediante los fantasmas, como dijo Averroes, sino como forma, ni tampoco el entendimiento con que el hombre entiende es una disposición de la naturaleza humana, como dijo Alejandro, ni la compleción según Galeno, ni la armonía según Empédocles, ni cuerpo, ni sentido, ni imaginación, como dijeron los antiguos. Resta pues que el alma humana es una sustancia intelectual unida al cuerpo como forma, lo cual ciertamente puede demostrarse de este modo. Para que una cosa sea forma sustancial de otra, se requieren dos condiciones, de las cuales la primera es que la forma sea principio sustancial del ser de aquello que informa, y digo principio, no eficiente sino formal, por el que una cosa es y se denomina ser, de donde se deduce la segunda condición, a saber, que la forma y la materia convengan en un ser, cosa que no sucede con el principio eficiente y lo que de él recibe el ser. Y tal es el ser con que subsiste la sustancia compuesta, que constando de materia y forma es una en cuanto al ser. Sin embargo, el que la sustancia intelectual sea subsistente no le impide ser principio formal del ser de la materia, en cuanto comunica su ser a la materia, porque no hay inconveniente para que el ser por el cual subsiste el compuesto sea el ser de la misma forma, pues el compuesto no es a no ser por la forma, y separados no pueden subsistir. Se puede objetar que la sustancia intelectual no puede comunicar su ser a la materia corporal, resultando de ello un solo ser para la sustancia intelectual y para la materia corporal, porque a géneros diversos corresponden diversos modos de ser, y el ser más noble corresponde a la sustancia más noble. No habría inconveniente en afirmarlo si dicho ser fuera del mismo modo ser de la materia y de la sustancia intelectual, pero no sucede así, pues es de la materia corporal como recipiente y sujeto para algo más elevado, y de la sustancia intelectual lo es como principio y en conformidad con su propia naturaleza. Nada impide, por tanto, que la sustancia intelectual, que es el alma humana, sea forma del cuerpo. Y esto nos mueve a considerar la admirable conexión de las cosas. Siempre está unido lo ínfimo del género supremo con lo supremo del género inferior, como algunas especies inferiores del género animal exceden en muy poco la vida de las plantas. Por ejemplo, las ostras, que son inmovibles y sólo tienen tacto y a modo de plantas se agarran a la tierra, por lo cual dice Dionisio que la sabiduría divina unió los fines de las cosas superiores con los principios de las inferiores. Esto da lugar a considerar lo supremo del género corpóreo, es decir, el cuerpo humano, armónicamente complexionado, el cual llega hasta lo ínfimo del género superior, o sea, el alma humana, que ocupa el último grado del género de las sustancias intelectuales, como se ve por su manera de entender. Por eso se dice que el alma humana es como horizonte y confín de lo corpóreo e incorpóreo, en cuanto que es sustancia incorpórea, forma sin embargo del cuerpo, y no es menor la unidad resultante de la sustancia intelectual
y de la materia corporal que la unidad de la forma del fuego con su materia, sino mayor, porque cuanto más avasalla la forma la materia, resulta mayor unidad. Mas aunque el ser de la forma y de la materia sea uno, no es necesario, sin embargo, que la materia se adecue siempre al ser de la forma. Más aún, cuanto más noble es la forma, tanto más sobrepasa en su ser a la materia. Esto puede verse fijándose en las operaciones de las formas, por cuya consideración conocemos las naturalezas de las mismas, porque cada cual obra en conformidad con su ser, de donde la forma, cuya operación excede la condición de la materia, superará también por la dignidad de su propio ser a la materia. Encontramos también ciertas formas ínfimas, incapaces de realizar otra operación que aquella que las cualidades dispositivas de la materia alcanzan, como lo cálido, lo frío, lo húmedo y lo seco, lo raro, lo denso, lo pesado y lo leve, y otros parecidos, como las formas de los elementos. Luego estas formas son totalmente materiales y totalmente inmersas en la materia. Sobre estas están las formas de los cuerpos mixtos, que aunque no sobrepasan las operaciones de las citadas cualidades, producen sin embargo a veces aquellos efectos por un poder superior que se sigue a su especie, recibido de los cuerpos celestes. Así el imán atrae al hierro. Y sobre estas hay algunas formas cuyas operaciones se extienden a ciertos efectos que exceden el poder de dichas cualidades, sirviéndoles sin embargo éstas orgánicamente para ser operaciones. Tales son las almas de las plantas, las cuales se asemejan en poder no sólo a los cuerpos celestes, rebasando las cualidades activas y pasivas, sino también a los motores de estos, en cuanto son principios de movimiento para los seres vivientes que se mueven a sí mismos. Sobre estas formas encuéntranse otras semejantes a las sustancias superiores, no sólo en moverse, sino también de algún modo en el conocer, y aunque son capaces para las operaciones que ni orgánicamente pueden realizar las predichas cualidades, precisan, no obstante, de un órgano corporal para ejecutarlas. Tales son las almas de los animales brutos. El sentir y el imaginar no se realizan calentando o refrigerando, aunque ambas cosas sean necesarias para la buena disposición del órgano. Y sobre todas estas formas hay una semejante a las sustancias superiores, incluso en cuanto al género de conocimiento, que es el entender, y en consecuencia es capaz de la operación que se realiza plenamente sin órgano corpóreo. Esta es el alma intelectiva, porque el entender no se ejecuta con órgano corporal. Por eso es necesario que aquel principio por el que el hombre entiende que es el alma intelectiva y excede la condición de la materia corporal, no esté totalmente sujeto a la materia ni inmerso en ella, como las otras formas materiales, lo que manifiesta su operación intelectual, para la cual no comunica con la materia corporal. Sin embargo, como el entender del alma humana precisa de potencias que obran mediante órganos corpóreos, es decir, de la imaginación y del sentido, por esto mismo se comprende que naturalmente se une al cuerpo para completar la especie humana.